Pastor Guillermo, por favor, ¿nos puede llevar en una oración para comenzar el estudio? Amén, hermano Alejandro. Amén. Bien, vamos a centrarnos en lo que es estar en la presencia del Señor. El Señor está con nosotros, así que vamos a depender, como siempre lo hemos hecho, como hijos de Dios, de su presencia y de su acompañamiento. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos su santo nombre a través del Espíritu Santo. Creemos que tú estás con nosotros, Señor, esa es nuestra mayor convicción. Nos presentamos ante ti, amado Padre, como hijos tuyos, dependientes siempre, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu bondad, de tu compasión y tu misericordia. Aún más en estos tiempos, Dios mío, tiempos que son difíciles y complicados, en donde ha abundado las desgracias, pero donde abunda la desgracia también abunda el amor de Dios, el amor tuyo, Señor. Gracias porque tú nos permites poder dar testimonio en estos tiempos difíciles de tu existencia, de tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos permites reunirnos en el nombre de Jesús, bajo tu alero, bajo tus alas, en esta instancia, Padre, de enseñanza. Gracias porque nos permites, amado Dios, poder reconocer, Dios mío, poder invocar tu presencia, tu nombre glorioso, poder mencionar tu santo nombre. No cualquiera lo puede hacer. Amén. Solamente le has permitido a tus hijos, a aquellos que en donde tú has depositado tu amor y tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos en este momento por todos los que están presentes y por los que han de estar presentes, Señor. Gracias por todos los consiervos que están en esta hora. Gracias por todos tus hijos, tus hijas, los jóvenes, Señor, y todos aquellos que han dispuesto su corazón para poder oír de tu palabra y ser ministrados por tu Espíritu Santo. Bendiga usted en esta noche a cada uno de ellos, conforme a tu misericordia, conforme a tu amor. Danos tu perdón, Señor, cada día. Perdónanos, Padre, por los errores, por la falta, por nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, Señor. Perdónanos, Dios mío, por a veces no practicar la santidad, la rectitud de corazón. Por eso que en esta hora, Señor, antes de todo, nos hincamos ante ti, reconociendo, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados, para que tú, Señor, nos limpies de todo pecado, creída por la fe, Señor, creyendo que tú estás ahí presente, Dios mío, para interceder por nosotros, amado Jesús. Bendiga este momento, bendiga a tu siervo Jorge Rocha, Señor, y a cada uno de los que están en esta hora representando a una familia. Bendiga a tu hijo Alejandro, quien en esta noche nos va a ministrar tu palabra a través de la enseñanza. Y te rogamos, Padre, que tu presencia, como siempre ha sido, Dios mío, permanezca en nosotros, en cada uno de nosotros, y en este medio y en esta instancia. Esto le pedimos todos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien. El Instituto Bíblico Unión Iglesia del Señor de la Comuna de Cerrillo les da las más cordiales bienvenidas a todos ustedes, a quienes se han conectado en esta tarde, siervos, siervas, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy nos corresponde comenzar una nueva cátedra, que es la clase de Romanos. En esta clase es necesario, primero que todo, dar algunas instrucciones de tal manera que podamos llevarnos bien, tanto maestro como alumnos. Y lo primero que todo es, me presento, a quien no me conoce, mi nombre soy el hermano Alejandro Lizama. Junto con nuestro pastor Jorge y los maestros dirigimos el Instituto Bíblico. Nuestro pastor Jorge es el director general del Instituto Bíblico y quien les habla es el director académico del mismo. Hoy comenzamos la clase del libro de Romanos, un libro que creo que todos los cristianos que han nacido de nuevo, que han sido regenerados, tienen no tan solo la necesidad, sino que la obligación de leer esos 16 capítulos, y no tan solo la necesidad de leerlos, sino que la obligación de estudiarlos.
Si alguno tiene consultas o quiere hacer algún comentario, desconecta su micrófono y me dice: hermano Alejandro, tengo alguna pregunta, y con mucho agrado yo voy a recepcionar su pregunta y vamos con la ayuda del Señor contestarla. Si no sé la respuesta, voy a ser honesto en decirle: no la sé, y me comprometeré para la próxima clase de hacerlo. Así que 2 o 3 cosas más antes de iniciar. Lo ideal es que usted tenga un cuaderno, que vaya escribiendo las notas que van siendo expuestas, y vaya indudablemente anotando las preguntas y las tareas que vamos dando para la próxima clase. Son tareas sencillas, son tareas que no requieren mayor trabajo ni mayor complejidad. Tercero, nuestro pastor Jorge, dentro de la semana, estuvo entregando, remitiéndole a cada uno de ustedes, a la gran mayoría por lo menos, la primera lección de nuestra clase. Es un estudio inductivo, no es un estudio teológico ni exegético del libro romano, es un estudio inductivo, que significa que sea inductivo, el mismo texto de la pregunta le va a dar a usted la respuesta, ¿ok? Así que si alguno tiene algún inconveniente en contestar esa lección, no se complique. Lo importante es que usted esté presente acá, esté compartiendo con nosotros, estemos creciendo mutuamente. Siempre en una clase crecemos mutuamente. Los que somos maestros podemos dar fe de ello. Crecemos los que hacemos la clase y también crecen los que reciben el conocimiento. Una cosa importante, estimados siervos, estimadas siervas, estimados hermanos y hermanas: la teología es muy linda. Desde los inicios de la era cristiana la teología ha sido importante, pero si la teología no lleva a la praxis es la práctica de la teología, se queda en algo bonito que es la teología. Así que la intención nuestra no es tan solo un conocimiento acabado de esta carta, sino que también que usted, ¿cierto?, tome conciencia y podamos ir paso a paso para aprender, ¿cierto?, lo que Pablo nos enseña en cada uno de sus 16 capítulos. La carta de Pablo, antes de poner la ilustración o el power, quiero comentarles que la carta de Pablo a los romanos es una especie de manifiesto cristiano. Desde luego, estimados, que también es una carta y no una epístola, y vamos a ver por qué. ¿Cuál es la diferencia entre una carta y una epístola? Cuyo contenido lo determinaron las situaciones particulares en las que se encontraba en ese momento tanto el apóstol, que ya estaba al epílogo de su vida. Recordemos que Pablo escribe esta carta, vamos a verlo en más detalle, cuando estaba casi al final del epílogo de su vida, ya prácticamente al final del tercer viaje misionero. Tanto el apóstol como los creyentes romanos, mire, aún así, ¿cierto?, permanecen como manifiesto imperecedero, ¿cierto?, como una proclama sobre la libertad que tenemos a través de Jesucristo. Es la declaración más plena, más sencilla y más grandiosa acerca del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver los comentarios de algunos eruditos respecto a esta carta maravillosa. Hay algunas cosas importantes que aparecen en esta carta y vamos a ir viendo de manera detallada. En ella el apóstol Pablo expone todo el consejo de Dios. Los que conocen la carta a los romanos pueden decir que esta carta es la teología sistemática de Pablo. Es prácticamente uno de los libros más importantes de la Biblia, porque contiene la unidad perfecta entre todo el mensaje del Antiguo Testamento, naciendo allá en Génesis 3:15, y todo lo que ocurre al hombre después de que cae, ¿cierto?, ahí en el huerto del Edén, y todo lo que le sucede si esta persona que ha caído en Cristo, ha caído en su pecado, cómo puede llegar a Cristo y qué es lo que Cristo hace por él. Esta carta nos menciona de manera clara y enfática el pecado y la perdición del hombre, que es lo más importante. La muerte de Cristo para salvar a este hombre, es decir, para expiar a este hombre. La fe en Cristo como único requisito para ser aceptados por Dios. La obra del Espíritu Santo para el crecimiento en santidad. El lugar de Israel en el propósito de Dios. Y la implicación ética del Evangelio. Del capítulo 14 en adelante, Pablo da las únicas instrucciones, ¿cierto?, a la iglesia de Roma y les dice cómo debe comportarse, ¿cierto?, en este amor que debía tener por los más débiles. La exposición de Pablo, estimados siervos, se destaca por su grandeza,
su amplitud y su lógica. Características que han despertado la admiración y el estudio de las generaciones posteriores a que se escribieron, partiendo por Agustín, siglo I, II, no recuerdo muy bien, hasta inclusive teólogos contemporáneos y maestros de la Biblia sienten una admiración por este tratado teológico del apóstol San Pablo. La carta, ¿cierto?, se da a conocer las buenas noticias de la liberación. ¿Liberación de qué? La liberación de la santa ira de Dios ante toda impiedad que detiene con injusticia la justicia de Dios, como dice el versículo 18 del primer capítulo. Liberación de la alineación gracias a la reconciliación, como dice Romanos capítulo 5, verso 10, que somos reconciliados porque éramos enemigos de Dios. Liberación de la condenación que impone la ley de Dios. Recuerden que la ley imponía un cierto castigo al hombre si no observaba la ley. Vamos a ver, ¿cierto?, en detalle qué pasa con la ley, con esos 623 imposiciones que imponía la ley. La liberación de lo que el teólogo Malcolm solía llamar el oscuro calabozo de nuestro propio ego. Pablo describe ese calabozo que cada uno de nosotros tenemos como nuestro propio ego, la liberación del temor a la muerte, liberación finalmente del deterioro de la creación, y que esta creación gime para entrar a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Voy a compartir, ¿cierto?, la presentación para que nosotros vayamos introduciendo en este. ¿Se observa bien? Quiero preguntar si se observa bien. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Todo bien? Ok. Todo Le damos bien, entonces. okay. Bien. Las siguientes preguntas son las que debemos formularnos cuando se estudia un libro, no tan solo romano, un libro de los 66 que tiene la Biblia. Primero debemos conocer la introducción, quién es su autor, ¿ya? ¿Cómo sabemos que esta es una carta y no una epístola? ¿Qué características peculiares tiene esta carta? ¿Por qué escribió esta carta Pablo? ¿Qué necesidad Pablo tenía de escribir? Estaba al epílogo de su muerte ahí cuando llega a Roma, ¿cierto? Sabemos todo que fue decapitado. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Por qué tiene la intención, ¿cierto?, de escribir esta carta y por qué lo hace? ¿Cuál es el mensaje central de esta carta? ¿Hay un tema central? Claro que sí, indudablemente. ¿Qué más podemos descubrir acerca de esta carta y enseñanzas espirituales que debemos aprender? En las lecciones que fueron enviadas a ustedes, con mucha humildad lo digo, es un estudio inductivo de. Si ustedes me preguntan cuál es mi libro favorito, cuál es el libro que yo más he estudiado en mis 27 años de ministerio, es Romano. Segundo, Romano. Tercero, Romano. Y cuarto, Romano. Es el libro por excelencia, es el libro que todo siervo, sierva, hermano y hermano debiera al menos a leer, o con mayor énfasis, algo que debiera estudiar una vez en su vida. Algunos puntos importantes a modo de introducción. De las 21 cartas del Nuevo Testamento, tenemos la certeza que Pablo escribió 13 cartas, ¿ok? Estas cartas nos proporcionan un conocimiento profundo de la fe y la vida de la iglesia en sus primeros años de existencia. Recuerden que el periodo nos enseñó muy bien nuestro pastor Juvenal, que los primeros 97 años de la era cristiana se les denominaba el periodo de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, y posteriormente recibe otro nombre, el periodo de la iglesia. Hay una diferencia indiscutible entre la carta a los romanos de Pablo y otra cualquiera de sus cartas. Porque aquí Pablo escribe verdaderamente una carta, donde hay una salutación, un inicio, ¿cierto? Hay un saludo, y vamos a ir viendo la estructura de la carta. El que haya leído antes, digamos, la carta a los Corintios, notará la diferencia inmediata tanto como el método. ¿Por qué? Porque cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, lo que hace es reprenderlos. Le dice, por favor, Corintios, pero ojo, al principio le llama santos.
Pero cuando escribe a Corinto le dice a los santos que están en Corinto, wow, pero ¿cuándo han sido santos ellos? A la luz de nuestros ojos, de nuestra cosmovisión que tenemos de la vida, la iglesia de Corinto no tenía nada de santos y ellos hacían orgías con la Santa Cena. Entonces Pablo, ¿cierto? Hay una diferencia abismante entre cuánto escribe a Corinto y cómo escribe a Romanos. Una parte considerable de ella es debida a un hecho básico. Cuando Pablo escribió Romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia en cuya fundación no había tenido arte ni parte y con la que no había tenido contacto alguno. Pablo no había ido a Roma y ya sabía de esta iglesia naciente. Cuando Pablo escribe a Roma, la iglesia en Roma era una iglesia madura. Era una iglesia que ya, según los eruditos, lo vamos a ver más en detalle adelante, era una iglesia que había nacido, según los eruditos, había nacido ahí en Hechos capítulo 2, cuando nace, ¿cierto?, cuando Pedro se predica ese sermón, donde se convirtieron 5.000, y donde no tan solo habían judíos, sino que habían de todo el Mediterráneo. Eso fue enseñado por nuestro pastor Juvenal en la clase de historia. Entonces, dicen los eruditos que mucha de esa gente, muchos de esos judíos fueron a Roma y fundaron la iglesia. Por eso Romanos, a primera vista, parece mucho más impersonal. Como dijo Martin Dibelius, un teólogo alemán del siglo XIX, es la menos condicionada, esta carta es la menos condicionada por la situación momentánea de todas las cartas de Pablo. Para decirlo de otra manera, Romanos es la que más se parece a un tratado teológico en casi toda... Permítame, me pasé, ahí está. Pablo está diciendo en esta carta, saliendo al paso de algún problema inmediato, de alguna situación apremiante, de algún error extendido, de algún peligro amenazador que se cernía sobre la iglesia a la que estaba escribiendo. Romanos, estimados, es la que se acerca más a una exposición sistemática de la posición teológica, que me interrumpe de la posición teológica del mismo Pablo, independientemente de cualquier conjunto de circunstancias inmediatas. Por lo tanto, vamos a leer algunas declaraciones de lo que dijeron algunos eruditos, de lo que dijeron algunos, permítanme achicar esto. John Knox dice, ha dicho de Romanos que es el libro, que es el libro más importante que jamás se haya escrito. Martín Lutero, que todos conocemos que fue Martín Lutero, fue el gran reformador que le dio el inicio de la reforma en el siglo XVI. Decía, la epístola a los romanos es el libro principal del Nuevo Testamento y el más puro evangelio, tan valioso que un cristiano no solo debiera saber de memoria cada palabra, sino que también debiera llevarlo consigo como el pan cotidiano de su alma. John Stott, ¿cierto? La epístola a los romanos es el manifiesto más completo y coherente del evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento. En ella, el apóstol San Pablo expone todo el consejo de Dios. Escúcheme bien, todo el consejo de Dios. Y solamente en los primeros 7 versículos está contenido todo el mensaje de las Escrituras. Y lo vamos a ver después. El pecado y la perdición del hombre, la muerte de Cristo para salvarlo, la fe en Cristo como único requisito para ser aceptado por Dios, la obra del Espíritu Santo para el crecimiento de santidad, el lugar de Israel en el propósito de Dios y la implicación ética del Evangelio. ¿Qué es lo que dice Juan Calvino? Vamos a ver. Confieso en verdad, antes de esto, Juan Calvino tenía temor de escribir un comentario de Romanos, porque él no se consideraba digno respecto a todos los comentarios que habían antes, que habían sido escritos particularmente por Agustín. Agustín, ¿cierto?, fue el teólogo y apologética más influyente de los primeros 1000 años de la Iglesia. Y Juan Calvino, posteriormente, fue uno de los teólogos más influyentes de la Reforma y posteriormente a la Reforma. Juan Calvino dice, confieso en verdad que aún considerando mi trabajo fructuoso, desde su comienzo he sido retenido por esta consideración y temor el ser acusado de temerario al poner mi mano en esta obra después de haberlo hecho tan admirables obreros.
refiriéndose particularmente a Agustín. Hay sobre esta epístola muchos comentarios antiguos y modernos, y ciertamente no hubiera podido emplear mejor su tiempo, dice Calvino, pues cualquiera podrá comprender que ella es como la puerta de acceso a la comprensión de toda la Escritura. Estimado siervo, sin lugar a duda, cuando uno se pone a estudiar esta carta del libro de Romanos, se enfrenta con uno de los documentos más importantes de la producción literaria humana, mirado desde el punto de vista cristiano, por supuesto, aunque perfectamente puede abarcar todas las áreas de la sociedad. ¿Por qué es tan valioso Romanos? ¿Por qué de todas las cartas de Pablo, Romanos es la que contiene la explicación más larga y más completa del Evangelio y de cómo vivirlo? Pues bien, vamos a ver por qué. Romanos, F. Goodett dice, Romanos, la carta más influyente de la historia. Cada gran avivamiento espiritual de la Iglesia puede ser relacionada a un mejor entendimiento de este libro como causa-efecto. Las iglesias que se disponen a estudiar Romanos sufren indudablemente el efecto de la causa, haberlo estudiado, de los avivamientos más grandes que han existido en la historia. Agustín, ¿cierto? Era una persona rica en su tiempo, que era un perdido. Agustín, por aquí tengo su comentario. Si lo encuentro para leer. Aquí está Agustín. Agustín oyó canción. Cuando Agustín iba caminando por la calle, escuchó, ¿cierto?, a un muchacho que cantaba tole lege, toma y lee. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Agustín? Abrió la Biblia al azar y adivinen qué es lo que leyó. Antes de leer este pasaje que lee Agustín era un pervertido, Agustín era una persona que era muy promiscua, ¿ya? Y cuando escucha a este negrito que le dice toma y lee, toma, legue, Agustín lee Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14, y se lo leo. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y Agustín se convierte a Cristo y es uno de los teólogos y uno de los padres de la Iglesia más influyentes de los 1000 años de la Iglesia. Quienes han estudiado historia de la Iglesia podrán dar fe de que Agustín fue uno de los tremendos teólogos que influenció. De hecho, la doctrina de Agustín, interpretando correctamente al apóstol San Pablo y todo el Nuevo Testamento, nos entrega, ¿cierto?, uno de los más preciosos tratados teológicos que han influenciado a la mayoría de las personas de este tiempo. Luego, Martín Lutero, como lo mencionábamos delante, Martín Lutero, ¿cierto?, al preparar, ¿cierto?, una clase de romano, Martín Lutero, una de las cosas particulares que podemos ver de él es que describe con tanta claridad lo que es ser un pecador. Martín Lutero, antes de ir a confesar, él se confesaba 3 horas al día. Cuando terminaba de confesarse, volvía a su pieza y se acordaba de algún pecadillo que no había confesado y volvía nuevamente a confesarse con el cura. Entonces, en su tratado, cuando lee y estudia Romanos, se encuentra en el fondo con el tratado más importante de la carta de Romanos, que es el versículo 1:16, que lo vamos a ver, pero una de las frases que le llamó la atención a Lutero fue: el justo por la fe vivirá. ¡Wow! Y ahí Lutero dice: ¡wow! ¿Qué he hecho de mi vida? Y dice: finalmente, meditando día y noche por la misericordia de Dios, yo comencé a entender que la justicia de Dios es aquella a través de la cual el justo vive como un regalo de Dios, por fe. Con esto, dice Lutero, yo no me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo. Perdón, yo me sentí como si yo hubiese nacido de nuevo por completo y que hubiese entrado al paraíso mismo a través de las puertas que habían hecho abiertas ampliamente.
cuando Lutero lee el versículo 16-17 de esta carta a los romanos, wow, expresa esta frase que creo que las que hemos leído nos llama y nos impacta poderosamente. Luego, John Wesley, años más tarde, John Wesley, ¿cierto? John Wesley tiene una vida muy particular. Los que han leído un poquito la Reforma pueden dar fe de ello. John Wesley, él predicaba de Cristo sin ser convertido. Y un día se encuentra con Romano. La historia dice, asistió a una reunión en la iglesia el 24 de mayo del año 1738 y escuchó al líder leer el prefacio del comentario de Lutero sobre el libro de Romanos. Más tarde contaba sobre la experiencia de esa noche. Y dice John Wesley, mientras él describía el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe en Cristo, pude sentir, dice Wesley, una extraña calidez en mi propio corazón. Sentí que confiaba en Cristo y en Cristo solamente para mi salvación. Y una seguridad me fue otorgada de que Él se había llevado mis pecados, aún los míos, y que me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Juan Wesley está hablando del tratado de Romanos. Dicho como base sólida para señalar que los grandes hombres de Dios, podemos estar toda la noche, estimados siervos y siervas, hablando de grandes hombres de Dios que el libro de Romanos, su estudio los ha impactado. ¿Cuál es la intención con nuestro pastor Jorge? Es que el estudio de esta carta, estimados siervos, más allá de todo lo que el Evangelio a ustedes los ha impactado, pero estamos convencidos que al terminar el último capítulo de Romanos, sus vidas van a ser transformadas. Esa es nuestra intención, y creo que es loable darles a conocer que nuestra intención que al estudiar Romanos sus vidas sean impactadas. Veamos algunas generalidades. Consulta, ¿voy bien hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Pueden desmutear y hacer preguntas, como dijimos al principio. Ok, seguimos. Romanos, sin duda, es la columna vertebral del Evangelio de Cristo. Nadie puede quedar indiferente después de su estudio. La historia más conocida es la de Lutero, ya lo describimos. Romanos nos enfrenta a verdades trascendentales en nuestra vida. Romano, para que ustedes sepan, es prácticamente el 80% de la doctrina cristiana, entendiendo que Pablo lo que hace en Romano es intentar unir, como decía adelante, la doctrina judía del Antiguo Testamento con lo que estaba siendo revelado en el momento de escribir, que era el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de Romanos. Y tengo la primera pregunta, si alguien me la puede contestar, se lo agradecería. Primera pregunta, y tarea para la casa. Si nadie la contesta, va a ser una tarea para la casa, ¿ok? ¿Estaba desarrollado el canon del Nuevo Testamento cuando Pablo escribió esta carta? ¿Alguien la puede contestar? No todavía. ¿Ya? ¿En qué año quedó el canon determinado del Nuevo Testamento? ¿Se recuerdan? 327. 397. 27. ¿El canon definitivo? Por ahí, a fines del siglo, cerquita del año 400, después de Cristo, sí, como bien dice nuestro pastor Juvenal. Fue en el año 382, hermano. Exactamente. Y luego en el 402 ya se cierra definitivamente el canon, el concilio de Cartago. Sigamos. Entonces, no es tarea para la casa. Hemos aprendido, ¿cierto?, que cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, el canon del Nuevo Testamento no estaba aún ni siquiera en desarrollo. Recordemos que, como nos enseñó nuestro pastor Juvenal, fue Marción, Marcionita, ¿cierto?, este personaje que es del siglo II, si no me recuerdo, pastor Juvenal. Este personaje lo que hace es Marción. Sí, correcto, siglo II. Por ahí por el 180 más o menos. 144. 144. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo tanto, lo que hace este caballero es simplemente cercena la Biblia, no tomaba en cuenta, fue el primer canon, de hecho, no toma en cuenta el Antiguo Testamento y toma solamente algunos escritos de Pablo
y deja todo lo que tiene relación con los judíos, porque él decía que, primero, decía que todos los escritos del Antiguo Testamento mencionaban a un Dios aislado, un Dios enojado, un Dios que nada tenía que ver con el Dios del Nuevo Testamento. Y cuando... Esperen un segundo que se me va a botar el celular. Se le escucha entrecortado, hermano. Esperen un segundo. Ahí sí. Es que estaba solamente con la batería del celular. Ahora sí. ¿Se escucha entrecortado? Sí, pero ya mejor. Ya, muchas gracias, pastor. Muchas gracias. Entonces, decía, a modo de comentario, que Marción fue el motivo por el cual la Iglesia empezó a reunir el canon, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, con esos libros que nosotros conocemos. ¿Ok? Entonces, para continuar en las generalidades, pongámonos de acuerdo. ¿Carta o epístola? El doctor Deisman mantiene con fuerza la idea de llamar a la epístola de Pablo cartas en lugar de epístolas. El asignar un carácter literario a las epístolas, como más o menos artificiales y escritas para el público, más que un aspecto o un efecto determinado. Veamos. Acá está. Las dos definiciones que hay respecto a lo que es una carta y que es una epístola. Estas preguntas están en la lección. ¿Qué es una carta ordinaria? Eran escritas para alcanzar un propósito específico. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Los que hicieron la lección puedan ver que su intención es dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, pero también era una intención evangelística, de ir a dónde, no tan solo a Roma, él quería ir a España. ¿Y por qué quería ir a España? Porque Pablo sabía que en España estaban los más grandes intelectuales, ¿ok? Es decir, para responder a una necesidad práctica. En otros términos, la ocasión determinaba la forma y el contenido de esta clase de carta. ¿Qué es una epístola? Eran escritas para exponer una tesis o una idea, que no es el caso de Romano. En otras palabras, la ocasión y las referencias personales tenían relativamente poca importancia y el contenido dominaba. Estas son las características de una carta del primer siglo. Tenía un saludo, no como el nuestro, tenía una oración para la salud del destinatario, tenía una acción de gracia a un Dios. El tema de la carta, que lo encontramos en Romanos en 1, 16, 17. Finalmente, saludos para unos y recuerdos de otros, como el capítulo 16 de Romanos. En casi todas las cartas de Pablo, no epístolas, encontramos estas secciones y podemos ver en la lámina el saludo, Romanos 1.1, 1 Corintios 1.1, 2 Corintios 1.1, y así sucesivamente van a encontrar un saludo en las cartas de Pablo. La oración, en todas sus cartas Pablo pide la gracia de Dios para las personas a las que escribe, Romanos 1.7, 1 Corintios 1.3, y así sucesivamente. Esta lámina yo se las voy a mandar para que usted estudie un poquito más. Las acciones de gracia, Romanos 1.8, 1 Corintios 1.4, 2 Corintios 1.3, y así sucesivamente. La mayoría de sus cartas mencionan una acción de gracia. El tema de la carta, de lo que trata cada una de ellas, en el caso romano, está en Romanos 1, 16 y 17. Saludos especiales y recuerdos personales, Romanos capítulo 16, como les decía, 1 Corintios capítulo 16, 2 Corintios capítulo 13, Filipenses 4, y así sucesivamente menciona, en cierto sentido, los saludos especiales. Por lo tanto, las cartas de Pablo siguen el modelo de todo el mundo, como decía el doctor Deisman. Son diferentes de las otras que encontramos en las humildes hojas de papiro de Egipto. No en cuanto a cartas, sino en cuanto a cartas de Pablo. No son ejercicios académicos ni tratados teológicos, sino documentos humanos escritos por un amigo a su amigo. Y aquí hago una descripción de lo que eran los papiros, pero lo pueden ver en su casita, porque creo que todos sabemos en qué material se escribieron gran parte del Antiguo y gran parte del Nuevo Testamento, que era en papiros. Bien, vamos a ver ahora la carta y vamos a entrar en desarrollo. Antes de eso, quiero leerles del capítulo 1, del verso 1 al 7, que es lo que vamos a intentar con la ayuda del Señor a ver el día de hoy. Dice Romanos capítulo 1 del verso 1 al 7. Pablo, a ver, hagamos un ejercicio mejor. ¿Quién tiene una Biblia en la mano? ¿Quién puede leer el versículo 1 al 7? ¿Quién dice yo? ¿Quién se gana una carita feliz?
Hermana Elizabeth, desmutéese y léanos del versículo. Para los que no conocen, nuestra hermana Elizabeth es nuestra alumna de Costa Rica, ¿ya? Ella es una alumna que tenemos vía online desde Puerto Costa Rica. Rico. Ay, Dios mío, yo soy una bala con los nombres. Puerto Rico. ¿Sabe qué? Lo voy a anotar. Puerto Rico, nuestra hermana Elizabeth, Puerto Rico. Nos va a leer. Ahí lo veo. ¿Ya? Ya. Por Muy favor. bien. Dice así. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí están las expresiones, gracias mi hermana Elizabeth, aquí están las expresiones de Pablo en griego, charis y shalom, en griego y en hebreo, charis y shalom. Bien, gracias hermana Elizabeth, vamos a compartir esto. La carta. Decíamos, ya está muy claro, de que es la obra maestra de Pablo, el ABC del Evangelio de Salvación. ¿Cuál es el propósito? Indudablemente que es doctrinal. ¿Cómo el hombre pecador puede ser reconciliado con Dios? Pablo, a modo de resumen, Pablo lo que hace en los primeros, del 1.18 al 3.20, menciona las características de este hombre perverso, de este hombre depravado, de este hombre que, al estar sin Dios, aún sus obras buenas están contaminadas por el pecado. Eso es lo que hace Pablo. Y luego del 3.21 en adelante empieza ya a levantar a este hombre y a decirle, wow, si tú escoges a Cristo, si tú eliges a Cristo, indudablemente que vas a llegar a tener la salvación. Veamos, el tema central de la carta se encuentra en Romanos 1, 16 y 17. ¿Quién se atreve a leer esos dos pasajes? ¿Ya la hermana Elizabeth tiene una carita feliz? Amén. ¿Cuál sería el pasaje? Ahí está en pantalla mi hermano Claudio, o pastor Claudio. Sí. Hermano. Hermano, el versículo 16 y 17. Ya. Dice el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, muchas gracias. Y hasta aquí terminó la clase. Amén. Porque basta con que entendamos que el justo vive por la fe y vamos a entender todo el mensaje del Evangelio. Pero vamos a seguir. Bien. Tema central. Decíamos que el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo y su aplicación a la vida del hombre por medio de la fe. Estimados, el tema de Romanos es la justicia de Dios, que es justicia desde un punto de vista positivo, porque entendemos que si es justicia, está hablando en términos legales del punto de vista negativo. La justicia que viene de Dios, la gloriosa verdad de que Dios justifica al culpable e injusto pecador, condenado por la sola gracia a través de la fe sola en Cristo Jesús. Pregunta, si no la saben, tarea para la casa. ¿Quién nos salva? ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿O quién nos salva? ¿La fe o la gracia? Pienso que sí, no, la fe. ¿Ya? ¿Quién más? La fe y la gracia. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta?
La gracia es la que nos salva. ¿Ya? La fe. La gracia es la que nos salva. Ya, tarea para la casa, como está dividido. La gracia. Mi hermano, Gracias, mi hermano Alejandro. Pastor Héctor. Pero la gracia no salva. Bueno, pero ¿quién es el autor de la gracia y de la fe? ¿No es nuestro Señor Jesucristo, salvo por Él? Así es, sí. Sí. Entonces la fe y la gracia está en Jesucristo. Sí. Bueno, Van de la mano. como está dividida la sala, la gracia. La primera tarea que es para la casa es, ¿qué nos salva? ¿La gracia de Cristo o la fe? ¿Ok? Así que el próximo martes, ¿cierto? Les voy a preguntar a alguno de ustedes la respuesta y con algún contenido bíblico que lo respalde. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17? Ojo, es importante la respuesta, ¿a qué nos salva? Hay un pasaje bíblico que dice que por Gracias sois salvas. Por eso, vamos, ahí está dividida la sala, vamos a... Efesios 2:8, hermano Alejandro. ¿Perdón? Efesios 2:8. Sí. Pero acabamos de leer en Romano 1:17 y dice, más el justo por la fe vivirá. Eso es después de. Pero le insisto, hagan un estudio de qué... Yo les mandé al grupo del instituto, no sé si todos están ahí, si no, me lo piden, les mandé unos 20 libros que son bastante buenos, algunas enciclopedias, algunos diccionarios, y analicen un poquitito la respuesta. Yo sé que hay respuesta para la gracia y para la fe, pero veamos cuál es el mensaje real de la Biblia. Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17 lo siguiente, ya lo leímos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, el dunameis. Esa palabra poder en el griego es dunamei, que es el poder, la fuerza. Imagínense el poder que tiene el Evangelio. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo otro que vamos a ver en Romanos es que la palabra todo no siempre se refiere al 100% de los individuos. Ojo con eso. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, el tema principal de esta carta, podemos quedar todos de acuerdo que es la justicia de Dios en Cristo, que se ve a lo largo del desarrollo de la carta. Vamos, ¿sí? Tema central entonces de Romanos. En resumen, Dios es justo y juzga a todos los hombres, capítulo 1 al 2. El hombre es injusto, está en pecado, capítulo 2 y 3. Dios envía a Jesucristo como propiciación, capítulo 3. Dios declara justo, es decir, justifica al hombre injusto que cree en Jesucristo como propiciador, por ejemplo, Abraham, capítulo 4 y 5. El justificado muere al pecado y vive para la justicia, capítulo 6 al 8. La justicia de Dios en relación a los judíos, capítulo 9 y 11, ahí aparece, cierto, el pueblo de Israel. La justicia de Dios aplicada en la vía de la iglesia, capítulo 12 al 16. En el fondo este es, podríamos decir, el tema central de Romanos. La iglesia de Roma, fundada, es un dato incierto, pero la gran mayoría de los eruditos decía al principio que, ¿por qué? Porque Pedro no es mencionado y Pablo no hay evidencia de que él haya sido el fundador. Recuerden que Pablo al final de la carta a los Romanos dice, quiero ir a vosotros, quiero saber de ustedes en el fondo. Pablo, ¿cierto? No hay evidencia. Entonces, recordemos que en Hechos capítulo 2, y me quedó muy claro cuando nuestro pastor Junán nos enseñó, ahí en 2:38, si mal no recuerdo, ahí nace la iglesia, y ahí fueron convertidos, por aquí tengo el mapa, pero después se lo muestro. No tan solo, ¿cierto?, fueron convertidos los judíos que estaban ahí, sino que venían de todas las latitudes del mar Mediterráneo, particularmente toda la parte este del Mediterráneo. Entonces, es muy probable que a Roma hayan ido ciertos judíos convertidos y hayan dado el inicio a la iglesia. Hechos capítulo 2:10 dice, de Frigidia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Lidia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. ¿Se dan cuenta? Estaban todas esas ciudades, esas
personas de aquellas ciudades que estaban ahí cuando Pedro predica ese sermón y fueron convertidos. Notemos que Pedro y Pablo fueron aparentemente martirizados en Roma, según Clemente de Roma y Tertuliano. Sigamos. Composición de la iglesia. Esta iglesia era mixta, era tanto judíos como gentiles. Algunos, principalmente judíos, judía cristiana, el argumento de esto es que en Romanos es más aplicable a judíos. Abraham se menciona mucho, sobre todo en el capítulo número 4, es mencionado como padre. Múltiples referencias hace Pablo a Romanos. De hecho, el versículo 17, que me hace el justo por la fe vivirá, se encuentra ahí en Habacuc, en el capítulo número 2. No me recuerdo el versículo. Habacuc menciona, ¿cierto?, este versículo. Sigamos. Ocasión y fecha. La ocasión es que Pablo quería ir a visitarlos. Y esto lo menciona el versículo número 3. ¿Alguien se atreve a leerlo, el versículo número 13? ¿Hay algún...? ¿El versículo número 13? ¿No? Yo, hermano. Adelante, por favor. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Amén. Muchas gracias, mi pastor. Bien, hay algo que me llama la atención, dos cosas me llaman la atención de este pasaje. Primero, Pablo dice que no ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a vosotros. Dice, y entre paréntesis dice, y hasta ahora me he visto impedido. A veces la providencia divina, estimados siervos, hermanos, a veces la providencia divina impide que nosotros hagamos algo. La soberanía de Dios es tan grande y es tan poderosa que a veces nos encontramos y simplemente a nuestros ojos humanos creemos que algo es injusto. Pero cuando creemos que algo es injusto, miremos con los ojos de la soberanía de Dios. Si nosotros entendemos que la soberanía de Dios abarca todas las esferas de nuestra sociedad, todas las esferas de nuestra vida, aún los detalles más insignificantes, vamos a entender que hay personas que viven situaciones dolorosas, hay personas que viven situaciones que para nosotros nos parece injusta, pero en esa circunstancia difícil está la soberanía de Dios. Dios es en todo nuestro ser, en todo. No hay área de nuestra vida que no esté impregnada por la soberanía de Dios. Y Pablo, cierto, quería llevar algún fruto espiritual a la iglesia de Roma. Esa es la ocasión. Y la fecha, cierto, según los eruditos, la datan más o menos entre el año 56 y 57, a fines del año 56 más o menos y a fines del 57, en el tercer viaje misionero de Pablo, cuando Pablo estaba en Éfeso se va, pero por aquí tengo el mapa, permítanme, a ver si lo tengo, para que lo veamos. Aquí está. ¿Alcanzan a ver el mapa? Pablo estaba en Éfeso, acá abajo, se va a Corinto, aquí está Corinto. A ver, ¿hay algún lápiz? No. Se va a Corinto y desde aquí, ¿cierto?, escribe esta carta, ¿ok?, en su tercer viaje misionero. Autor, lugar y fecha de escritura. El apóstol Pablo escribió esta epístola o esta carta dirigida a los romanos. Su nombre hebreo era Saulo, como el rey Saúl, y en griego Paulo. Saltémonos esto porque ya lo vimos. Era de Tarso, ¿ah? Hay algo que me llamó la atención cuando hice este estudio y quería compartírselo. No me recuerdo dónde fue. Bueno, saltémonos esto. Bien. El lugar desde Corinto, entre el 56 a principios del 57. En el tercer viaje, a principios del 53 después de Cristo, Pablo inicia este viaje de ahí de Judea. Acá abajo inicia su viaje, ¿cierto? Y va por todo el Mediterráneo, ¿ya? Y está 2 años en Corinto. Y desde ahí escribe esta carta. Pablo y sus compañeros fueron otra vez por tierra hasta Galacia y Frigia,
lo que es ahora Turquía, para fortalecer espiritualmente a los hermanos. Ellos se quedaron más de 2 años en Éfeso. Desde Éfeso, Pablo fue a Filipos y luego a Corinto, donde escribió Romanos, enviando la carta con Febes, diaconisa de Cencrea. Les voy a leer Romanos 16:1 para dar un poquito de evidencia a esto. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Luego, Pablo se devolvió de Corinto, de regreso hasta Jerusalén. Pablo se devuelve por el Mediterráneo hasta que llega nuevamente a Jerusalén, pasando por Macedonia y Asia Menor hasta embarcarse de regreso a Jerusalén para llevar una ofrenda especial. Luego tenía planes, Pablo, de ir a Roma, por lo cual le escribía a los romanos para pasar por allá, ahí en el capítulo 15, versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace mucho ir a vosotros. Pablo tenía la intención indudablemente de ir a Roma. Quería la ayuda de ir, decía el otro día leyendo un poco la vida de Pablo. ¿Se imaginan Pablo en estos tiempos? Pablo, con todas las limitancias y todas las carencias que tenía, pudo o logró, ¿cierto?, evangelizar prácticamente toda Europa o todo el Imperio Romano. Influyó de tal manera que se imaginan, ¿cierto?, al apóstol San Pablo en estos tiempos, con Zoom, Meet, con Internet, con WhatsApp, con página web, con aviones, con todo, ¿cierto?, las facilidades que hoy tenemos de predicar el Evangelio, nuestras redes sociales. Prácticamente, si Pablo existiera en estos tiempos, estaríamos, ¿cierto?, con el 100% de los individuos habiéndole entregado ya el Evangelio de Jesucristo. Nadie se quedaría, ¿cierto?, sin conocer a Cristo. Por eso es importante que nosotros entendamos el espíritu del estudiar Romanos. Pablo tenía tantos deseos de que el mundo conociera de Cristo. Tenía tanta pasión para que las personas conocieran de Cristo que él no descansaba. A veces mi esposa me pregunta: ¿por qué estás tan tarde, amor? ¿Estás en la oficina o trabajando o estudiando? Yo creo que es la respuesta que ustedes pueden dar, ¿cierto?, ahora que estamos en pandemia. Pero nosotros trabajamos quizás el 3% o tal vez un poquito más de lo que Pablo lo hizo. Pablo era su vida. Pablo era, como dicen los jóvenes hoy día, 24/7. De lunes a lunes Pablo predicaba el Evangelio. Él se hizo un siervo de Cristo. Siervo, palabra en griego que es doulos, después lo vamos a explicar. Se hizo un siervo de Cristo. Predicar de Cristo era su esencia. Eso es lo que nosotros, estimados siervos, debemos a través de los púlpitos predicar de Cristo. Si en nuestros mensajes, si en nuestros estudios no está Cristo, hoy día lo conversaba con mi hermano en la tarde, si en nuestros mensajes que exponemos por todos los medios posibles, redes sociales, de manera personal, persona a persona, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, con nuestra familia, si no predicamos de Cristo, lo demás está de más. Si en nuestras predicaciones no está Cristo, lo demás está de más. Humildemente, un consejo. Esto es lo que quería leerles, pero ya lo leímos delante. Bien. ¿Cómo vamos en el tiempo? Permítanme. Pastor Jorge, tenemos 1 hora. ¿Continuamos? Sí, estamos casi ya llegando a la primera clase. ¿10 minutos más? Sí, está bien. Bien. Hermanos, amados siervos, ¿alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? Tenemos 31 siervos conectados. Qué hermoso grupo
de hombres del Señor y mujeres de Dios. No, sigamos, continuamos. Les voy a pedir, por favor, que aquellos que se muteen, porque se ve, transforma un eco acá. Bien. Déjenme maximizar. Ahí vamos. Bien. Eso ya lo vimos. Algunas palabras claves para entender Romano. Hay otras más, pero estas yo considero que son las más importantes, y a manera de tarea, en un diccionario bíblico, un poquito más, por eso recuerde que para esta clase tengo un cuaderno, entonces anote las preguntas, anote las tareas. Ojo, no es indispensable que usted haga sus tareas para estar con nosotros. Nosotros queremos que esté, que crezca, pero aquellos que tienen la posibilidad de contestarlo, por favor, bienvenido sea. Romanos, la gente que vivía en Roma, la capital del Imperio Romano. Roma, cierto, es una ciudad que nace en el 753 a.C. aproximadamente. Gálatas, probablemente se refiere a los que vivían en las ciudades al sur de la provincia de Galacia o como Listra. Evangelio, las buenas nuevas de que Jesús murió en la cruz, resucitó, de que Jesús resucitó de los muertos y ascendió al Padre para librarnos del castigo y el poder del pecado y restaurarnos a una relación correcta con Dios, y que Él volverá para juzgar a los pecadores y arrebatar a los que lo amamos para que podamos vivir juntos con Dios para siempre. Justicia, una relación correcta con Dios. ¿Y quién cumple esa justicia? ¿Quién cumple la justicia de Dios? Recuerde que Dios estaba airado con la humanidad. Lo dice 1:18. ¿Quién cumple esa justicia? Eso lo vamos a ver. No lo voy a responder, pero el que sabe si puede lo contestar ahora. ¿Quién cumple esa justicia? Sigamos. Salvación. Liberación del castigo y del poder del pecado y restauración a una relación correcta con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El término justificación, un término legal que significa estar bien ante Dios y que proclama la libertad de castigo por el pecado. A modo de argumentar un poco más, en Romanos, o todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, el griego común de aquel entonces. Sin embargo, Romanos contiene, la mayoría de sus escritos tienen el griego intelectual, el griego que se hablaba en los estrados, en los juicios, en las universidades. Tiene un lenguaje muy exquisito, muy intelectual, tiene el libro de Romanos. Por eso vamos a encontrar la palabra justicia, evangelio, vamos a encontrar la palabra santificación, justificación, ¿ok? Justificación, un término legal que significa estar bien ante Dios y que proclama la libertad del castigo por el pecado. Santificación, que implica santidad, ser apartado del pecado para servir y adorar a Dios. Libertad del poder del pecado. Fe, confianza en Dios que se demuestra al obedecer el Evangelio y someterse al Espíritu Santo. La propiciación nos indica el acto de cubrir el pecado, teniendo como base un sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Bueno, 1 Juan 12:2 nos dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando a la iglesia, no a todo el mundo. Es la propiciación por nuestros pecados, dice 1 Juan. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Algunas palabras claves de lo que leyó nuestra hermana Elizabeth. Y con esto concluyendo, vamos a ver solamente la primera, Pablo. Pablo, siervo, apóstol, llamado, apartado. Eso es todo lo que dice el versículo número 1. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Wow, solamente en este versículo tenemos para 5 sermones. Vamos a tratar de ver solamente la primera en honor al tiempo. Pablo, nombre. Hechos 13:9 nos dice lo siguiente. Dice, entonces Saulo,
que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿Ok? Entonces, Pablo, antes se llamaba Saulo, llamado también Pablo. En la antigüedad era por costumbre cambiar los nombres a las personas. Recuerden, Abraham en principio no se llamaba Abraham, se llamaba, ¿quién sabe cómo se llamaba? Sara, no se llamaba Sara al principio, se llamaba Sarai. ¿Quién más? Otro nombre. Josué. Josué, después se llamó Israel. ¿Quién más? ¿Se dan cuenta que en la antigüedad, Jacob, en la antigüedad, perdón? No, que Jacob después fue llamado Israel. Exactamente, yo me equivoqué, disculpe. Entonces, en la antigüedad y en los tiempos de Pablo, era por costumbre, cuando asumía otra condición, de cambiarle nombre. Y Pablo se llamaba Saulo, Saulo de Tarso. ¿Cierto? Tarso queda, ¿cierto?, en el lado, el lado este, ¿cierto?, del Mediterráneo, cerca de Jericó, como a unos 30 kilómetros de Jericó hacia arriba. Descendencia. Pablo, ¿cierto?, tenía el énfasis, tenía la necesidad de que de enseñar o decir que era hebreo de hebreos. Veamos lo que nos dice. ¿Alguien puede buscar Filipenses 3:5? Bueno, por ahí está, se los leo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pablo era hebreo, era del linaje exclusivo de la tribu de Benjamín. Pablo era hebreo de nacimiento. Ciudadanía. Hechos 16:37, mas Pablo le dijo, aunque somos ciudadanos romanos, Pablo también tenía la ciudadanía romana. Ciudad natal y educación. Hechos 22:3. A ver si lo encuentro rapidito. Pero ahí dice, yo soy judío, nacido de Tarso de Cilicia. ¿Qué más podemos encontrar en Pablo? Su conversión y ministerio. Pastor Jorge, siendo las 9:10, vamos a dejar hasta este tiempo la primera parte de nuestra exposición de Romanos. Nos queda, ¿cierto?, ver todo el capítulo, todo el versículo 1 al 7 y desglosarlo de la manera que corresponde. Antes de eso, Pastor Jorge, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que les haya quedado claro? ¿O damos por terminada la clase para darle el pase a nuestro Pastor Jorge? Pastor Jorge, por favor. Bien, agradecemos a Dios por este día, estamos muy contentos, estamos muy felices por el tiempo que Dios nos ha permitido el estar juntos, conectados en esta plataforma, comenzando con esta cátedra de la carta, el libro a los romanos, y damos la bienvenida y agradecemos al Señor por los 13 pastores que hoy estuvieron conectados. Hubieron 13 pastores, el pastor Julio Coliñir, el pastor Jorge Figueroa, el pastor Guillermo Valenzuela, el pastor Baltasar Hernández, el pastor Héctor González, el pastor Juan Carlos Vera, el pastor Juvenal Cona, el pastor Henry Bravo, el pastor Hugo Zúñiga, el pastor José Luis Reyes, el pastor Salomón Cona, el pastor Roberto Salgado y el pastor Víctor Mallea. No sé si me queda algún pastor que no haya nombrado, por lo menos por lo que veo de la lista, hay algunos nombres de algunas personas que no ubico todavía, que sería el hermano Esteban Ortega, la hermana Scarlett, la hermana Verónica Larcón, el hermano Walter Arena y el hermano Pablo Esteban. A ellos no lo ubico, pero cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase, a este tiempo que tenemos de estar juntos estudiando la palabra del Señor. Queremos ya finalizar esta primera clase para reencontrarnos el próximo martes también a las 20 horas y tenemos una invitación adicional. La verdad las cosas es que el martes pasado terminamos la cátedra de apologética dada por nuestro pastor Juvenal Cona. Ya terminamos esa cátedra y estamos viendo cómo estamos en un tiempo donde estamos en nuestros hogares. Queremos ver la posibilidad si algún pastor, hermano,
quisiera participar de una segunda cátedra, una segunda clase, que es acerca de Cristología. Esta clase queremos darla los días viernes a las 8 de la noche también por esta misma plataforma, a cargo de nuestro pastor Guillermo Valenzuela. Él estará a cargo de esta clase de Cristología. Así que si algún pastor o algún hermano desea participar de dicha clase, queremos hacer un sondeo para ver si tenemos el quórum para poder dar esta cátedra, esta clase. Así que desde ya le dejamos la invitación. Al final del día, transcurso del día de mañana, si estima conveniente, me puede confirmar para poder inscribirlo y poder estar junto en esta segunda clase, que sería los viernes a las 20 horas. Repetimos lo que hemos dicho de un comienzo: esto no tiene ningún costo económico, no tiene la finalidad de buscar recursos económicos, sino que simplemente de dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte del Señor. Así que ese sería mi aviso. Mi hermano Alejandro, le devuelvo la participación para que usted determine quién estará despidiendo el culto este tiempo de estar juntos a la luz de la palabra del Señor. Amén. Antes de ya de terminar, nuestro pastor Guillermo tiene, me parece que algunas láminas que compartirnos respecto a Cristología. Pastor Guillermo, tiene algunos minutos para que nos pueda... ¿Me puede habilitar, hermano Alejandro? ¿Está habilitado? Ah, estamos ok. ¿Se ve entonces, verdad? Sí, se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Maximice, por favor. favor. En primer lugar, un saludo para todos los hermanos, a toda la iglesia del Señor, y justamente ratificar esta invitación para el día viernes. En cierto sentido va a depender, como decía nuestro pastor Jorge Rocha, de la asistencia, porque la verdad es que nosotros tenemos como instituto y como iglesia toda la intención de poder compartir lo que por gracia hemos recibido, ¿ya? Estos estudios, si ustedes asisten de forma presencial a cualquier instituto, tiene un costo, ¿ya? Acá no, acá nosotros en este aspecto lo bendecimos a la iglesia de manera interdenominacional, porque creemos que tiene que ser así, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que en esa oportunidad, el día viernes a las 20 horas, vamos a dar inicio con la ayuda del Señor a una doctrina que en el último tiempo tiene bastante relevancia, ¿ya? Y a la verdad es que yo tiempo atrás no desconocía esta doctrina, ¿ya? Y esta doctrina de la Cristología, que básicamente tiene que ver con el estudio de la persona de Cristo en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos, ¿ya? Es un profundo y fascinante estudio de la obra hecha por Cristo, y que por supuesto nació en el profundo corazón de Dios y de su perfecta voluntad, ¿ya? Creo que, bueno, este estudio consta de 3 módulos, y lo que vamos a compartir ya va a ser solamente el módulo primero, porque son muy extensos. Podríamos estar prácticamente todo un año compartiendo estos 3 módulos. Solamente en esta oportunidad sería el módulo primero, en donde existen varias temáticas, como es la esencial, que es la persistencia de Cristo, ¿ya? Cuando hablamos de persistencia de Cristo, estamos hablando de aquel Cristo que no era humano, ¿ya? No cuando se hizo hombre, sino que del Cristo divino, ¿ya? Por lo tanto, Él siempre ha existido desde la eternidad. Entonces, la idea es poder compartir en parte su preexistencia, la persistencia de Cristo en el Antiguo Testamento, cómo aparece a través de diferentes teofanías, que son manifestaciones visibles de la presencia de Dios, ¿ya? Y ahí vamos a encontrarnos con el Cristo, por ejemplo, el ángel de Jehová, ¿ya? Nos vamos a encontrar con el varón de la espada desenvainada en ese encuentro que tuvo con Josué, ¿ya? Nos vamos a encontrar con el cuarto varón que estaba en el horno de fuego junto a Sadrach, Mesach y Abednego, ahí en Daniel, ¿ya? Entonces son diferentes manifestaciones de la persona de Cristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nos vamos a sacar esa creencia de que solamente Cristo se presenta o lo conocemos cuando se hizo hombre, ¿verdad? Cuando nació, en este caso,
por obra del Espíritu Santo y de María. Entonces, en ese sentido, consiste este estudio, que es un estudio profundo. Vamos a ver la eternidad de Cristo, y aquí hay un punto que tiene que ver con la naturaleza de Cristo, que en un concepto técnico se llama la unión hipostática. Ya no se asuste con los conceptos, porque son conceptos que tienen una definición determinada, ¿ya? Y la unión hipostática habla precisamente de esa doble naturaleza de la persona de Cristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Es muy estupendo ese tópico, ¿ya? Porque vamos a entender muchas cosas. La idea de este estudio es precisamente comprender, pero casi cabalmente, todo lo que hizo Cristo, ¿ya? Un estudio muy profundo. Vamos a ver su deidad, su divinidad, los atributos de Cristo, entre otros aspectos que son prácticamente innumerables. Así que reitero la invitación para el día viernes. Es un estudio que a la verdad le va a cambiar toda la concepción lo que respecta a la persona de Cristo. Va a conocer el otro Cristo, el de la eternidad, y el Cristo que actuó en el Antiguo Testamento. Gracias, mi hermano Alejandro, gracias, mi pastor. Esa sería la invitación. Ya. ¿Puede dejar de compartir, por favor, Pastor Guillermo? Muchas gracias. Bien. Qué importante es lo que nos decía el Pastor Guillermo, ¿eh? Cristología. ¿Y por qué es importante, estimado siervo? ¿Saben ustedes que hoy día ha tomado tanta fuerza esta teología progresista o liberal? Para que los que de una u otra manera sabemos, la teología progresista o liberal nace por ahí en los años 70 ahí en Centroamérica. ¿Y qué es lo que particularmente dice esta teología? Dentro de eso, no creen en la inerrancia de la Escritura y principalmente no creen que Cristo es divino. Creen que fue una criatura de Dios. ¿Okay? Andan por ahí algunas páginas en internet, ¿cierto?, que pregonan mucho la teología liberal o progresista. Ojo con eso. Y es importante que nosotros conozcamos, ¿cierto?, lo que es la cristología. Por eso que Pablo en Romanos lo que hace, une el Antiguo Testamento, al Cristo del Antiguo Testamento, y cómo se revela también en el Nuevo Testamento. Y une, ¿cierto?, esto en una sola carta, en estos 16 capítulos. Qué maravilloso. Bien. Sin nada más que señalar, y siendo las 21:18, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos despida, y vamos a pedirle a nuestro pastor Coligny, si es factible, pastor, que usted nos pueda despedir en oración. Antes de eso, recuerden, yo voy a tratar en lo posible, el día martes, el jueves en la mañana, les voy a enviar la segunda lección, ¿ya? Les voy a mandar esta lección en PDF, el video seguramente lo voy a subir en estos días. No se asuste si no lo puede completar. No es la finalidad presionarlo con toda la presión que ya tenemos, sino que si tiene la posibilidad de contestar las lecciones, hágalo. Va a enriquecerse mucho más respecto a las clases que estamos dando de Romano. Y lo segundo, recuerde que hay una tarea, es ¿quién nos salva? ¿La fe o la gracia? ¿Ok? Dejamos, ¿cierto?, como tarea para el próximo martes. Pastor Coligny, por favor, despídanos en oración. Amén. Santo Dios, le damos gracias en este día de hoy por este gran estudio, Señor amado, que nos ha traído a nuestra vida, a nuestro ser, Señor amado, para así por descubrir la Escritura cada día. Señor amado, bendice los siervos, amado Dios, el Maestro, cual Dios le ha instruido esta palabra, Señor, hacia nosotros, amado Dios, y danos gracia, entendimiento, Señor amado, y en esta hora queremos que usted pueda añadir bendiciones a cada siervo, a cada sierva, Dios mío, a cada hermano, hermana, que cual se ha interesado en este estudio, mi Señor. Danos salud y gracias, Padre, y pedimos su bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Todas las preguntas que surjan de la primera lección la pueden hacer a través de mi WhatsApp. Que el que no lo tenga, ¿cierto?, puede pedírselo al pastor Jorge, y con mucho agrado yo voy a estar contestando las preguntas que surjan, ¿cierto?, de la misma lección o de la exposición que dimos el día de hoy. Dios les bendiga. Por favor, léanse el primer capítulo de Romano,
léanselo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, las veces que sea necesario. Léalo, palabra que no entienda, texto que no entienda, parte del capítulo 1 que no entienda, por favor, anote las preguntas y las vamos a tratar de disipar a través de WhatsApp o el próximo martes, si Dios así lo permite. Nada más, Pastor Jorge, ¿nos vamos entonces? Nos vamos. Dios les bendiga a cada uno de los hermanos pastores. Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Pastor Salomón, bendiciones a todos los siervos. Bendiciones. Dios les bendiga. Chao, chao.